Mis amados hermanos, muy buenos días. Qué bendición. Nuevamente aquí, glorificando y exaltando el santo nombre de mi Padre amado. Así que yo le pido a Dios que esta gloriosa mañana usted pueda crecer en estatura, ¿verdad? Así como nos habla su palabra, que dice que Él quiere que nosotros crezcamos en espiritualidad, ¿verdad? Y que vayamos directamente a donde Él nos quiere llevar, ¿verdad? Entonces vamos a llegar a la meta. Y la meta es nuestro Señor Jesucristo. Un día, ¿verdad? Poderlo ver a Él y llegar con Él y que Él nos diga, siervos, eh, en lo poco me fueron fiel, en lo mucho yo los voy a poner. Yo creo que todos esperamos eso, ¿verdad? Todos estamos esperando su venida y yo espero que usted, como yo, ¿verdad? Todos estemos, mis hermanos, preparándonos para esa gran boda, para recibir al gran rey. Yo espero que usted lo sienta que no se quede en emoción, sino que sea que alegría, que usted sienta de que su venida está pronta y que usted, ¿verdad? Está esperando al Rey de Reyes y Señor de Señores. Yo les transmito esta bendición, yo les transmito esta alegría y le decimos a nuestro Padre que lo amamos y a nuestro amado Yeshua que lo esperamos, ¿verdad? Entonces, y mis hermanos, a través de nosotros, venimos declarando en el nombre de nuestro Señor Jesucristo de que toda rodilla se tiene que doblegar delante de Él y que todos lo van a reconocer como Rey, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Ese es trabajo suyo y es trabajo mío. El que nosotros creamos, que nosotros, mis hermanos, enviemos la palabra a las naciones, a los países, para que, mis hermanos, toda esa corrupción que hoy estamos viendo, porque está corrompida, mis hermanos, la tierra, para que todo eso, mis hermanos, pueda ser desactivado y mis hermanos, y podamos nosotros todos, ¿verdad? Glorificar el santo nombre de Dios. Pero recuérdese que el Señor va a empezar por casa, así que usted es parte, mis hermanos, del redil de Dios. Usted se ha declarado hijo del Dios Altísimo, pues esta palabra es para usted, para que usted se prepare, para que usted no le dé cabida al enemigo, sino que esté siempre presto y dispuesto a obedecer a la palabra de Dios. Así que entramos a la palabra, ¿verdad? Y el tema que yo quiero exponerles el día de hoy es un tema muy precioso, mis hermanos, que verdaderamente yo le pido a Dios que se haga rema en su vida. Lleva por nombre, recibe sanidad y liberación en el nombre de Cristo Jesús. Mis hermanos, necesitamos sanidad. Muchos por dentro, por fuera, y también necesitamos, ¿verdad? Ser liberados, liberados de todos los ataques del enemigo, ¿verdad? Porque mis hermanos, él anda como león rugiente viendo a quién devorar. Y hay mucha gente que ya la tiene tomada, que ya la tiene atrapada, ya él tomó territorio en muchos hogares, pero poderoso es el Señor, mis hermanos, para darnos las armas y las estrategias para que nosotros podamos, mis hermanos, deshacer toda obra de las tinieblas, toda obra de maldad. Amén. Entonces, a través de la palabra, el Señor nos va a ir dando esa enseñanza, nos va a hablar ahora cómo podemos hacerlo, qué tenemos que hacer y también para recibir, ¿verdad? Esa liberación, esa sanidad. Pero también, mis hermanos, el Señor aquí nos va a hablar a través de su palabra también, mis hermanos, cómo nosotros abrimos puerta al enemigo para que él, mis hermanos, pueda entrar. Y recuérdense que cuando él regresa a una casa, ¿verdad? Donde está barrida, dice, donde mis hermanos no hay presencia de Dios, él entra y entra con 7 espíritus más. Y dice que el postrer estado de aquella persona es peor que el primero. Amén. Así que por favor, mi hermano, si usted, ¿verdad? Ha buscado el refugio de parte de Dios, el Señor quiere dárselo a usted un refugio completo, ¿verdad? Él no hace nada a medias, Él todo lo hace perfecto, pero de usted depende si usted permite que Él, ¿verdad? Siga obrando en su vida, porque a veces nosotros una vez hacemos las cosas y ya no las seguimos haciendo. Entonces, mis hermanos, aquí esta mañana usted va a aprender tantas cosas que a veces ignoramos y que por ignorancia es que perecemos. Amén. Vamos a irnos a la palabra y vamos a leer en el Salmo 107, vamos a analizar,
¿verdad? Esta parte de la palabra. En el Salmo 107 vamos a leer el versículo 19 y el 20. Salmo 107, 19 y 20. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Yo lo leo en versión internacional, luego lo vamos a leer en Reina Valera y también lo vamos a leer en versión al día, porque necesito que este versículo, mis hermanos, de la palabra, quede bien claro en la vida de nosotros, porque yo sé que muchos lo conocemos y muchos lo repetimos, pero a veces no sabemos el significado exactamente de lo que Dios nos está hablando. Amén. Porque recuérdese que el Señor es misericordioso, Él es justo, Él es verdadero y Él, mis hermanos, no quiere que nadie se pierda. Y cuando Él ve que buscamos su ayuda, cuando Él ve que nosotros le creemos, mis hermanos, el Señor hace la obra perfecta. Entonces vamos a leer desde el 18, perdón, desde el 19, 19 y 20. Dice la palabra de Dios: en su angustia clamaron al Señor. Si usted está angustiado por alguna situación, tanto física o mis hermanos, o por alguna situación que esté dañando ahí en su casa, que a veces usted ni siquiera lo muestra, usted quizá no lo dice, solo usted lo sabe, pero hoy el Señor le viene diciendo, mi hermano, que Él tiene la solución a todo. Amén. Así que dice, en su angustia clamaron al Señor. ¿A quién tiene que clamar usted? ¿A Dios? ¿O a todas sus amistades o a toda su familia? Dice a Dios. Amén. Dice, en su angustia clamaron al Señor y Él los salvó de su aflicción. Oiga bien, Él nos salva de la aflicción. Y más adelante vamos a entender qué es cuando uno está afligido. Envió su palabra para sanarlos y así los rescató del sepulcro. O sea que dice que cuando, mis hermanos, la palabra es enviada, usted es sanado y también librado del sepulcro. O sea que cuando, mis hermanos, una persona se mantiene con aflicción, oprimida, oiga bien, porque hoy vamos a ver, mis hermanos, cuáles son las puertas que a veces nosotros abrimos. Y, mis hermanos, una de las puertas es cuando la gente se oprime. O sea, dice, es que me siento deprimido, dice la gente, o se siente triste, se siente enojado, lo mismo, mis hermanos, frustrado, ¿verdad? Desesperado, todo aquello que a usted quizá le entra por momentos, no permita que, mis hermanos, ser oprimido, ni tampoco, mis hermanos, no permita que usted entre en ese doble ánimo. Amén. Porque, mis hermanos, recuérdese que el enemigo anda, como le vuelvo a repetir, como león rugiente viendo a quién devorar. Entonces, mis hermanos, nosotros tenemos que darnos cuenta de que aquí por la palabra dice que nosotros somos limpios. Por eso, mis hermanos, ahí sí que mucha gente lo ha escuchado, pero le da igual. Mis hermanos, una persona que oye palabra, mucha palabra de Dios, pero oiga bien, oírla no es que usted hacia lo lejos, usted esté por ahí escuchando. Es, mis hermanos, que verdaderamente usted ponga su oído atento y usted la ponga por obra. Entonces es cuando usted va a recibir, mis hermanos, la liberación, ¿verdad? Y esa sanidad que a veces necesitamos, como le decía, físicamente, espiritualmente. Esa también, mis hermanos, esa sanidad puede venir a nuestra casa, porque a veces nuestra casa, mis hermanos, está infectada, nuestra familia, ¿verdad? Principalmente a veces nuestros hijos, que son los que más están cerca de nosotros. Y recuérdese que todo, mis hermanos, nosotros a veces somos personas que no miramos lo que espiritualmente se está moviendo, ¿verdad? Sino que hasta que ya las cosas ya sucedieron, entonces nos damos cuenta. Pero qué triste y qué tremendo, ¿verdad? Andar a ciegas. Amén. Pero cuando, mis hermanos, nosotros oímos palabra de Dios, el Señor, mis hermanos, nos abre el entendimiento y nos quita esa ceguera que nosotros muchas veces ya han sido puestas, ¿verdad? A veces nosotros mismos nos pusimos, mis hermanos, esas vendas o se nos fueron puestas porque nosotros permitimos que las vendas llegaran a nuestros ojos. Y eso es lo que el enemigo quiere, vendar los ojos espirituales de las personas para que no vean. Amén. Entonces, que se vengan a dar cuenta quizá ya cuando la situación ya no se puede hacer nada. Pero aquí la palabra de Dios dice, los salvó de su aflicción
envió su palabra para sanarlos y así los rescató del sepulcro. Dice en Reina Valera, pero clamaron al Todopoderoso en su angustia y lo libraron de sus aflicciones. Envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. O sea que cuando nos habla de salvarnos del sepulcro, mis hermanos, es salvarnos de la ruina. Amén. Lo leo en versión al día. Dice la palabra de Dios en el 19 y el 20. Dice, entonces clamaron al Señor en su tribulación y Él les ayudó y los libró. Él habló, fueron sanados, arrebatados de las puertas de la muerte. O sea que mis hermanos, muchos no se dan cuenta que cuando mis hermanos hay aflicción, como le decía, ¿verdad? La gente se siente derrotada, acabada, frustrada, dolida, todo lo que usted quiera, todo lo que viene, mis hermanos, a oprimirlo, porque esa es una opresión la cual la persona está viviendo, está pasando, mis hermanos. Entonces, ahí, mis hermanos, nosotros estamos ya, podríamos decir, mis hermanos, a las puertas ya dice, de la muerte. Y cuando le hablo de muerte, muchas veces hay gente, mis hermanos, que se puede morir, ¿verdad? Físicamente puede morir su cuerpo, pero mis hermanos, lo más triste es que se muera nuestro espíritu. Que la gente, ya mis hermanos, si tenía un poquito de fe, ya no cree, ya no confía, porque mis hermanos, toda aquella gente que, mire, se le dice qué hacer, es a través de la palabra, a través de una prédica, escucha qué tiene que hacer y no lo hace, es porque no hay fe. Y dice, mis hermanos, que el que no cree, él mismo se condena, dice la palabra de Dios. Amén. Así que yo le pido a mi Padre Santo que usted sí va a poner por obra la palabra y usted está entendiendo hoy, ¿verdad? ¿Por qué en este salmo, ¿verdad? En este versículos, ¿verdad? El 19, el 20, ¿de qué nos está hablando Dios, ¿verdad? Entonces, mis hermanos, si usted hoy, como yo estoy enviando la palabra, yo le pido a Dios que usted sea liberado, usted sea sanado, usted sea librado de que si usted estaba a las puertas ya, mis hermanos, del abismo, del sepulcro, donde ya ahí, mis hermanos, quizá toda su vida que le falta, usted puede estar oyendo palabras y usted, ¿verdad? No, ya no la va a, como dicen, ¿verdad? A poner por obra, porque mis hermanos, como le digo, cuando hay muerte espiritual, la persona camina por caminar y ya se acostumbra a la clase de vida que lleva. Mire, a veces sabe qué es lo que tiene que hacer y no lo hace, y a veces piensa que con decirle a Dios alguna cosita por ahí bonita, ya con eso, ¿verdad? Calma su conciencia, y así pasan los años, mis hermanos, y definitivamente, perdón, esto es, mis hermanos, en el Señor se trata de accionar. Usted no acciona, no va a pasar nada, pero yo le digo, el Señor siempre trae la ayuda a través de su palabra. Así que sigamos poniendo aquí atención. Vamos a leer ahora en Proverbios 4, 20 y 27. Dice la palabra de Dios en Proverbios 4, 20 al 27. Proverbios 4, 20 al 27. Lo vamos a leer también en versión al día, aquí en Proverbios, porque quiero que quedemos muy claros en lo que el Señor quiere hacer esta gloriosa mañana con nosotros. Amén. Dice la palabra de Dios en Proverbios 20 al 27. Lo leo en versión internacional. Hijo mío, obedece el mandamiento de tu padre y no abandones la enseñanza de tu madre. Perdón, estoy mal. Es el 4, ¿verdad? Y ando en el 6. Permítame un momentito. 4, 20. Dice, hijo mío, atiende a mis consejos. Escucha atentamente lo que te digo.
No pierdas de vista mis palabras, guárdalas muy dentro de tu corazón. Ellas dan vida y a quienes la hallan. Son la salud del cuerpo. Por pobre, dice, por pobre todas las cosas cuidas, dice, por sobre todas las cosas, perdón, por sobre todas las cosas cuida tu corazón, porque de él mana la vida. Aleja de tu boca la perversidad, aparta de tus labios las palabras corruptas. Pon la mirada en lo que tienes adelante, fija la vista en lo que está frente a ti. Endereza las sendas por donde andas, allanas, dice, todos tus caminos. No te desvíes ni a diestra ni a siniestra, apártate de la maldad. Mire qué consejo más precioso y glorioso. Aquí, mis hermanos, hay una clave especial para nosotros tener una vida, mis hermanos, donde no podemos, mis hermanos, estar atados, ni tampoco, mis hermanos, afligidos por nada. Pero cuando nosotros hacemos lo que aquí dice la palabra, lo voy a leer ahora, mis hermanos, en versión al día. Dice la palabra de Dios, ¿verdad? En el 20. Hijo mío, escucha lo que te digo, escucha atentamente, guarda estos pensamientos siempre en tu memoria, haz que lleguen hasta lo más profundo de tu corazón, porque ellos significan vida verdadera para ti y radiante salud. Oiga bien, por sobre toda por sobre todo, guarda tus sentimientos porque ellos influyen en la totalidad de tu vida. In- rechaza el beso insincero de la ramera. Mantente alejado de ella. Mira rectamente, no vuelvas la cabeza. Cuídate, mantente en las sendas y estarás a salvo. No tomes atajo. Retira tu pie del peligro. Entonces, mis hermanos, aquí la palabra de Dios nos está hablando tan claramente, mis hermanos, qué es lo que nosotros tenemos que hacer. Dice, mire, dice, hijo mío, escucha lo que te digo, escucha atentamente, guarda estos pensamientos siempre en tu memoria, haz que lleguen hasta lo más profundo de tu corazón, porque ellos significan vida verdadera para ti y radiante salud. Entonces, yo lo he predicado, mis hermanos, y tenemos que estar claros y tenemos que estar conscientes. Nuestro cuerpo, nosotros mismos, lo hemos enfermado, mis hermanos, porque no hemos llevado una vida espiritual, mis hermanos, conforme a los mandatos de Dios. Aunque muchos digan que no, entonces, mis hermanos, sería que entonces la Biblia nos está mintiendo. Aquí está la verdad y conoceréis la verdad, dice la palabra de Dios, y la verdad os hará libre. El que quiere ser libre el día de hoy va a ser libre. El que quiere seguir con su necedad, que siga sufriendo y que siga pasando lo que está pasando. Porque todo, mis hermanos, viene a través de cómo yo me conduzco. Porque a veces oímos la palabra, pero no la ponemos por obra. Dios nos dice qué hacer y no queremos hacerlo. Y aquí la palabra hoy nos está hablando. Porque oiga bien, un cristiano, mis hermanos, no puede, mis hermanos, ser poseído por espíritus inmundos. Puede ser, como le digo, muchas veces quiere oprimirlo, quiere traerle opresión. Por eso tenemos que estar listos, alertas. Mis hermanos, ¿qué es lo que usted dice todo el día? Mire, hay gente, mis hermanos, que solo culpando a medio mundo, que solo pensando que le hacen esto. Miren, todo el contorno de su vida es de lo que hacen los demás. Mis hermanos, gente que está pidiendo ayuda, mis hermanos, y es más infiel con Dios. No se acerca a Dios, nunca reconoce, mis hermanos, sus errores. Y cómo molesta eso, mis hermanos, cuando uno oye gente, mis hermanos, que quiere que Dios haga esto, que Dios haga el otro, peleando con él, ¿por qué será? Y hasta preguntan, ¿por qué será que nos ha venido esto, que nos ha venido el otro? Mis hermanos, a los años que tienen, ya mis hermanos ya no son unas personas, ya hicieron hasta pedazos sus generaciones y todavía siguen, mis hermanos, preguntándose el por qué aquellas situaciones. Pero mis hermanos, no preguntamos el por qué, qué hemos hecho. Aquí la palabra de Dios nos está hablando
claramente donde dice, hijo mío, escucha. ¿Cuántas veces no nos ha dicho así el Señor? Escucha, que te digo, escucha atentamente, guarda estos pensamientos siempre en tu memoria, haz que llegue hasta lo más profundo de tu corazón. ¿A dónde tiene que llegar la palabra? Al corazón, para que ahí, mis hermanos, hagamos conciencia de que hemos pecado contra Dios, contra el cielo, que hemos, mis hermanos, violado sus leyes espirituales. Pero hay gente que nunca, mis hermanos, nunca se da cuenta de que viola sus leyes espirituales. ¿Cuántos de nosotros a veces? Y hoy le voy a decir algo, hasta cuando usted le da prioridad a la enfermedad y usted, sí, no le doy a Dios porque tengo que hacer esto. Mis hermanos, eso no es creer, eso no es confiar. ¿Cómo va a decir usted que está confiando en Dios si, mis hermanos, no le obedece a Dios lo que dice la palabra? Dios, mis hermanos, no necesita nada de nadie. Pero nosotros a veces, mis hermanos, a veces no accionamos. Y algo que yo le voy a decir algo, nunca haga usted nada solo porque se lo están diciendo. Yo siempre digo esto, si usted no lo siente, usted no lo haga. Usted no tiene fe, no haga nada, porque mis hermanos no va a pasar nada. Y después no vaya a estar diciendo, ya hice de todo, ya hice lo que me dijeron, hasta así, mis hermanos todos, mis hermanos como que, ¿verdad? Ya les hice el favor. Y mis hermanos, a veces nosotros mismos hemos hecho pedazos nuestra vida y después queremos que en un instante se arregle y que el que dice que sabe de la palabra de Dios, que le arregle los problemas. Y si no, siento algo en contra de aquella persona, porque mis hermanos, tenemos que tener mucho cuidado cómo nosotros hablamos, porque no nos gusta que seamos, no nos gusta que nos confronten, solo nos gusta, ¿verdad? Que nos digan que todo va a estar bien cuando no va a estar bien las cosas, mis hermanos. Yo no hago lo que dice la palabra. Yo no puedo esperar, mis hermanos, de que todo me venga nada más solo porque yo lo pienso, porque yo lo digo. El Señor dejó sus mandamientos. El Señor habló de preceptos. Habló de, mis hermanos, Él dio instrucción. Él dijo qué hacer y qué no hacer. Y nosotros, si mis hermanos, conocemos la palabra, nosotros vamos a hacer lo que dice la palabra. Amén. Entonces aquí el Señor nos ha hablado a través de este proverbio, ¿verdad? Que ya leímos. Porque mis hermanos, nosotros cuando se envía la palabra sanamos, pero somos liberados de la destrucción. Entonces nosotros tenemos que saber de que, mis hermanos, que la destrucción a veces viene por malas decisiones que nosotros hemos tomado. Tenemos que entender eso. Que ahí podemos ver nosotros la misericordia de Dios. Usted nunca, mis hermanos, ande pensando que solo porque el enemigo a él se le dio la gana y porque él vino a matar, a destruir y a dividir, él así anda y por eso vino aquí a mi vida, porque yo soy hijo de Dios. No, 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 no. Eso no es así. A su vida no puede entrar el diablo si usted no le permite. Por eso estamos hoy, mis hermanos, ¿verdad? Hablando de este tema, y Dios nos está diciendo que cuando Él le dé un mandato, que lo guarde en lo más profundo de su corazón. ¿Por qué? Porque, mis hermanos, si usted guarda la palabra, usted la recibe, el Señor va a llegar y va a sondear y va a sacar ahí a la luz lo que nosotros, mis hermanos, hemos hecho mal delante de Él. Porque recuérdense que la palabra es lámpara. Amén. Entonces, mis hermanos, vamos a leer ahora en Lucas 10, porque yo quiero que usted sepa que Dios un día, mis hermanos, quedó escrito ahí en el libro de Lucas, cuando Él le habló a los discípulos y les dijo, mis hermanos, que Él nos daba poder. Él nos daba poder, les dijo, para, mis hermanos, venir y aplastar serpientes, dice, y también escorpiones o alacranes. No sé qué versión está usted leyendo, pero mis hermanos, el Señor se refería a estos dos, ¿cómo podríamos decir? Espíritus ponzoñosos que hacen daño, mis hermanos, que pueden llevarlo a uno a la misma muerte, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos que saber, mis hermanos, que el Señor le dijo a sus discípulos, yo les doy el poder. Él les estaba delegando un poder. Lo mismo se lo ha delegado el Señor a usted y a mí. Entonces, ¿qué pasa? Ahora nos vamos a dar cuenta por qué a veces quizá lo hemos hecho y no sucede nada. ¿Por qué todavía, mis hermanos, no podemos ver
¿verdad? De que nosotros vengamos y le aplastemos la cabeza a las serpientes venenosas y mis hermanos, y que también le pongamos el pie a esos escorpiones, mis hermanos. Oiga bien, quiero que usted note algo. Si usted investiga, mis hermanos, casi siempre y usted va a encontrar, mis hermanos, como los alacranes o los escorpiones, que son más grandes y más fuertes, ¿dónde los encuentra usted? ¿Verdad? Mis hermanos, casi siempre donde ellos están dentro de las casas, ¿sí o no? Las serpientes, no, mis hermanos, es una excepción, pero casi siempre ellas, ¿dónde están? Afuera de las casas. Amén. Entonces, mis hermanos, tenemos que entender esto. O sea que el Señor nos da el poder para, mis hermanos, nosotros venir y, mis hermanos, y aplastar lo que está dentro y lo que está afuera. Amén. Entonces, leamos Lucas 10:19. Mire lo que dice en Lucas 10:19. Dice la palabra de Dios en Lucas 10:19. Lucas 10:19. Dice la palabra de Dios. Lo leo en versión internacional y luego lo vamos a leer en Reina Valera. Si se les ha dado autoridad a ustedes para pisotear serpientes y escorpiones y vencer todo el poder del enemigo, nada les podrá hacer daño. Cuando yo venzo todo el poder del enemigo, la palabra me lo está diciendo, nada nos podrá hacer daño. Así, aunque las serpientes venenosas saquen veneno y digan cosas, nada le puede llegar. Pero si usted no está bien cimentado en la palabra, usted es una persona, mi hermano, que, como le decía, ¿verdad? Tiene su puerta ahí abierta. Se siente oprimido. Usted permite que la opresión, porque como le decía, el cristiano puede ser oprimido por el enemigo que quiere venir a hacer esto, a hacer el otro, pero usted ahí está resistiendo al enemigo porque usted no peca, sino que usted sigue adelante, usted sigue confiando, usted sigue declarando la palabra. Él, mis hermanos, llega el momento que él se tiene que alejar. Cuando Jesús, mis hermanos, fue tentado, a él, mis hermanos, él le dijo, tírate de ese lugar. Y, ¿verdad? Y van a venir los ángeles y te van a salvar. ¿Por qué él le iba a obedecer al enemigo? Mis hermanos, ¿verdad? Entonces él, mis hermanos, él vino y él hablaba la palabra de su padre, la palabra de Dios, y con eso él pudo vencer. Y dice que él se alejó. Y dice que el Señor vino y vio, mis hermanos, ¿verdad? La situación en la que estaba en ese momento Jesús. ¿Y qué pasó? Él le mandó a sus ángeles, dice, a fortalecerlo. ¿Qué pasa con nosotros a veces? En vez de encontrar esa fortaleza, a veces, mis hermanos, llegan los ángeles y le voy a decir algo. Muchos, el Señor le ha mandado ángeles a fortalecerlos y fortalecerlos es hasta cuando usted, mis hermanos, es instruido, cuando usted es confrontado, cuando a usted le están diciendo la verdad, cuando a usted le están diciendo sal de esa mentira, sal de ese engaño. ¿A cuántos usted ha engañado? Ahí dándoles palabra, donde no tiene que darles palabra, porque no les habla la verdad. Ahí usted debe de estar, mis hermanos, fallando, no diciéndole la verdad a la gente, no que ahí mis hermanos sobándole la espalda. Ay, sí, Dios todo lo va a hacer, Dios aquí. No, mis hermanos, hay que afrontar al enemigo. Entonces, por eso dijo el Señor, yo te doy la potestad. ¿Para qué? Para aplastar. Oiga bien, vamos a volverlo a leer, donde dice... Si les he dado autoridad a ustedes para pisotear serpientes, escorpiones y vencer todo el poder del enemigo, nada les podrá hacer daño. Sin embargo, no se alegren de que puedan someter a los espíritus, sino que alégrense de que sus nombres están escritos en el cielo. Entonces, mis hermanos, el Señor nos está hablando aquí que dice que son espíritus. Amén. Entonces, mis hermanos, dice que nuestra lucha no es contra sangre y carne, no que contra ¿qué? Huestes, mis hermanos, espíritus inmundos, espíritus demoníacos, todo mis hermanos, lo de la oscuridad oculto. Ahí es nuestra lucha, porque mis hermanos, muchas veces es porque venimos con una línea de iniquidad y por eso ellos ahí están, mis hermanos,
viendo a ver a qué hora nos descuidamos. Pero miren, nosotros por eso el Señor nos habla a tiempo a través de su palabra. Cuando usted va a la iglesia no es para ir a perder el tiempo, es para que usted recuerde la palabra y cuando vengan las situaciones, usted va a saber cómo salir de aquella situación. No que a veces, mis hermanos, lo que hacemos es que, mis hermanos, decirle al enemigo, pasa adelante. Amén. Nosotros mismos le abrimos la puerta. Dice aquí en Reina Valera, dice, he aquí, os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones sobre toda la fuerza del enemigo y nada les hará daño. Entonces, mis hermanos, dice que nada nos hará daño. Aquí lo vamos a leer ahora en versión al día. Dice la palabra de Dios, les he dado autoridad sobre los poderes del enemigo y podrán hollar serpientes, alacranes. Nada los dañará. Entonces, mis hermanos, dice que nada nos dañará. Entonces, ¿por qué, mis hermanos, están estas situaciones en nuestra vida? Usted se quiere seguir rehusando a hacer lo que Dios le manda hacer. Usted ya recordó todas las faltas que ha tenido con Dios, pero mis hermanos, no se trata, ay, sí, me golpeo el pecho, ay, sí, todo lo que le he hecho al Señor, ay, sí, yo me acuerdo cómo yo era, pero ahora ya no lo quiero ser, pero ahí se quedó. No, usted tiene que accionar, usted tiene que ser diferente. Pero imagínese usted sigue en la misma. Ay, sí, me dijeron que llegara a servir y no se dan cuenta hasta donde yo vivo. Ay, no se dan cuenta cómo ando y que esto y que el otro. Mire, cuando usted en su corazón usted recibe con alegría, con gozo, aquello, mi hermano, Dios le da el medio, pero sabe que por eso a veces tenemos mucho tropiezo. Nosotros mismos ponemos ese tropiezo. Oiga bien, cómo piensa, cómo habla, a quién escucha. Y lo vas a hacer y te vas a ir. Así como le pasa a muchos, ¿verdad? Que a veces les dicen, hoy que es el día de tu cumpleaños, vas a ir. O sea, miran su cumpleaños, mis hermanos, como algo así como que, ay, hoy es el día que tengo que ser agasajado en todo. Mis hermanos, y al que tenemos que estar todo el tiempo glorificando y exaltando y hablando de sus grandezas y de sus proezas, es a Dios. Eso es cuando una persona tiene, mis hermanos, vida. Que no se anda, mis hermanos, todo el tiempo, como le dijera, quejando de todo. Y de eso no nos acordamos, no rectificamos. Seguimos toda la vida, seguimos en la misma, mis hermanos. ¿Sabe qué? Haría mejor usted diciendo, mire, yo mejor no quiero, no puedo, y no ande haciendo las cosas como las anda haciendo, porque más nos estamos hundiendo. Usted creyendo, ¿verdad? Y después se va a frustrar porque va a decir todo lo que he hecho, así como mucha gente, ¿verdad? Solo falta que le escriba a Dios, mira, desde el momento que hice esto, pero ¿cómo lo hizo? Entonces, mis hermanos, tenemos que tener mucho cuidado. Entonces, nosotros a veces, por eso no tenemos poder para sacar nada, porque ¿cómo hacemos las cosas? Estaremos cumpliendo con sus mandatos. Pero no hay poder, porque Él dijo, ustedes tendrán poder. Entonces, mis hermanos, vamos a seguir aquí leyendo ahora, vamos a leer en Marcos 16. Marcos 16. Dice la palabra de Dios, lo leo en Reina Valera y en versión internacional, porque necesito que esta palabra quede muy clara en nosotros, mis hermanos. Dice en el 17, en Marcos 16, 17. Dice, estas señales acompañarán a los que crean, en mi nombre expulsarán demonios, hablarán en nuevas lenguas. Dice en el 18, tomarán en sus manos serpientes y cuando beban algo venenoso no les hará daño alguno. Pondrán las manos sobre los enfermos y esos recobrarán la salud. Entonces, mis hermanos, ¿quién fue el que lo habló? ¿Quién fue el que lo dijo? Nuestro amado Padre Celestial a través de los labios de nuestro amado Jesucristo en ese momento, mis hermanos, que él estaba instruyendo a sus discípulos. Por eso cada cosa que él hacía, cada sanidad era para que ellos aprendieran. No así como hoy la gente, mis hermanos, ha hecho un libertinaje. Miren, no, aquello de que en exhibiciones ahí, qué es lo que hacen. Y la gente bien creída, porque la gente quisiera, ay, ¿cómo no estoy yo ahí?
o ahí mis hermanos hasta poniendo en la mano en la televisión o en la radio cuando están aquella gritería. Mis hermanos piensan que con eso ya es una emoción que les agarra y que ya fueron sanos y ya fueron salvos. Mis hermanos, si la gente va a sanar oyendo palabra de Dios, viviendo, mis hermanos, buscando cada día la santidad. Así es como nosotros, mis hermanos, le vamos a ir haciendo frente al enemigo, y así es como nosotros vamos a ponerle el pie sobre la cabeza a todas esas serpientes, mis hermanos, que nos quieren hacer daño. Aquí la palabra de Dios nos está hablando y dice, estas señales los acompañarán a los que crean, dice. En mi nombre expulsarán demonios, hablarán en nuevas lenguas, tomarán en sus manos serpientes y cuando beban algo venenoso no les hará daño alguno. Pondrán las manos sobre los enfermos, estos recobrarán la salud. Mis hermanos, ¿cómo voy a andar yo, verdad? Hablando de sanidad. Y cuando le hablo de sanidad, le estoy hablando más de sanidad espiritual. Es sanidad por dentro, porque lo de afuera, mis hermanos, conforme yo voy llenándome espiritualmente, mis hermanos, yo voy a ir sanando. Y algo que yo le quiero decir, porque esto quizá no le va a caer muy bien, porque la gente lo único que quiere es sanar. Vaya, pues dicen, voy a cambiar de conducta para sanarme, voy a cuidarme. Mire, yo le digo algo, aún así no fuéramos sanados. A mí lo que me interesa, mis hermanos, o sea, físicamente le estoy hablando, preferiría mejor, mis hermanos, entrar con algo ahí que todavía, mis hermanos, ay, me duele el dedo, me duele el pie, me duele la rodilla, me duele el estómago, me duele esto, pero mis hermanos, que mi alma esté preparada para que el día que el Señor pida cuentas, mis hermanos, el Señor me diga todo aquello que está guardado. Porque, mis hermanos, por eso es puro chantaje y pura mentira. Todos esos charlatanes mentirosos y el que no escucha la palabra de Dios, mis hermanos, no lo ve. De todos esos, perdón, pero son entretenimientos que tienen para la gente. La gente solo, mire, quiere ver para creer. Cree en la palabra de Dios, confía en la palabra de Dios y lo único que a usted anhele, mis hermanos, es hacer bien las cosas para Dios, porque es el único que nos va a guardar, nos va a cuidar, mis hermanos. Nadie de todos aquellos mentirosos que a usted lo emocionaron y que usted brincaba y usted no hallaba ni qué hacer, mis hermanos, lo va a venir a salvar a usted. Porque mis hermanos, dice el Señor, mirad que nadie os engañe. Mis hermanos, el hombre anda engañando y ahorita todo eso, mis hermanos, se ha despertado aún más el engaño. Nosotros mismos estamos dando lugar porque, ¿sabe? La gente se volvió más a lo mundano que, mis hermanos, que a lo santo, porque eso no lo quieren. Ahora, mis hermanos, por eso la gente ahí, ¿verdad? Masivamente están metidas en las iglesias y hacen y deshacen y solo pensando, mis hermanos, en hacer actividades de esto, del otro, pero solo para su propio beneficio, mis hermanos. Solo les falta vivir enfiestados, nomás que la fiesta la hacen de otra manera, porque glorificar, exaltar el nombre de Dios, ir a doblar rodillas para que la gente se convierta a Dios, eso no lo hacemos. Eso es lo que ni siquiera, mis hermanos, nos acordamos de que hay tantas almas perdidas, mis hermanos, que no estamos en el mismo sentir de nuestro amado Rey Dios Todopoderoso, que Él dijo que Él no quería que nadie, mis hermanos, se perdiera, que todos tuvieran la vida eterna. Y a los que Dios nos llamó, mis hermanos, nos dio un mandato, dijo, ir y hacer discípulos a las naciones. ¿Qué estamos haciendo? Si a veces ni nosotros mismos nos podemos controlar, si ni en nosotros mismos hay dominio propio, si ni en nuestra propia casa podemos gobernar, mis hermanos. Cuando le hablo de gobernar, no es de los gritotes que usted saca para hablarle a sus hijos o al esposo o a la esposa o a maltratar o esto, porque es lo único que sabe hacer, gritar, maltratar y llevársela así de que todo lo sabe en la Biblia y no sabe nada, porque lo está llevando, mis hermanos, al revés. En una casa tiene que haber quietud, tiene que haber paz, tienen que estar los frutos del Espíritu Santo. Tenemos que saber, mis hermanos, qué es lo que necesitamos. No crea usted que porque usted cree que grita y hace y deshace, y mis hermanos, y usted es una persona rebelde, que cómo hace las cosas en la casa de Dios. Entonces, mis hermanos, aquí vamos a leer en Marcos 16. Entonces, en Marcos 16 del 17 al 18 dice, el que crea
El que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. Estas señales las acompañarán a los que crean en mi nombre, expulsarán demonios, hablarán en nuevas lenguas, tomarán en sus manos serpientes y cuando beban algo venenoso no les hará daño alguno, pondrán las manos sobre los enfermos y estos recobrarán la salud. Entonces, mis hermanos, nosotros tenemos que saber que el que no crea en todo lo que Dios nos dice, mis hermanos, ya nosotros mismos nos condenamos, porque Él mandó la palabra para que nos sanara y nos sacara de la ruina. Y oiga bien, y esa ruina, mire la bondad y el amor de Dios, es cuando nosotros hemos tomado malas decisiones. Usted decidió qué hacer con su vida, así como hoy, ¿verdad? Que todo lo que está sucediendo, lo que está pasando, todos están decidiendo qué hacer. Así como mis hermanos que dicen que mis hermanos que quieren volver una sola religión y que mis hermanos todos que ya no quieren que la Biblia exista, que es, y mis hermanos, ¿y quién les ha dicho a ellos que ellos son dioses? El poder y el gran poder de Dios y la palabra se va a cumplir, por eso el Señor lo dijo. Todo pasará, menos mi palabra. Puros palabreríos se va a quedar. Pero el que se deje, mis hermanos, embaucar de todos los mentirosos, mis hermanos, ¿a dónde va a ir a parar? Por eso dijo el Señor, muchos fueron los llamados y pocos los escogidos. Mucho pueblo de Dios, mis hermanos, va a desfallecer. No se va a poder mantener en mis hermanos, en pie, porque mis hermanos, va a venir la opresión. Ya ahorita, mis hermanos, ya hay opresión. Y aún así la gente no quiere acercarse a Dios, no quiere buscar a Dios, ni se quiere volver a Dios y metida en la iglesia. Porque su esperanza es llegar a ser millonario, su esperanza es llegar a ver esto, llegar a ver el otro, pero lo que menos, mis hermanos, su esperanza no está impuesta en Dios de llegar a ver un día a nuestro Señor. Eso ni lo mencionan, eso ni lo hablan. Es poco lo que se dice. Y cuando mis hermanos nos están diciendo la verdad, la desechamos. O un ratito nos agarra ahí un poquito de remordimiento y al rato se nos olvida porque seguimos haciendo lo mismo. Amén. Entonces, mis hermanos, ya nos dimos cuenta, ¿verdad? Que nosotros como personas, mis hermanos, un hijo de Dios no puede, mis hermanos, ser poseído. Solamente la posesión demoníaca puede entrar, mis hermanos, cuando la gente ya no tiene dominio propio. Porque mire, hay gente que dice, es que yo quisiera, pero no puedo. Cuando siento, ya estoy haciendo lo mismo. Ya estoy hablando de más, ya estoy chismeando, ya estoy maltratando, ya me estoy enojando. Esos son cuando ya hay una posesión. Pero, mis hermanos, como le digo, usted tiene que analizar que a veces, mis hermanos, hay cosas que usted a veces siente como que, ¿verdad? El Señor nos habla en sueños, nos habla en visiones y podemos ver, mis hermanos, cuando el enemigo quiere atacar, pero dice que viene la mano de Dios y mis hermanos, y Él hace, ¿verdad? Proezas y grandezas en la vida nuestra. Porque, mis hermanos, oposición siempre va a haber, persecución va a haber, situaciones van a llegar, pero somos nosotros, mis hermanos, los que tenemos que vencer. Amén. Entonces vamos a leer ahora en Marcos 9:28. Marcos 9:28. Mire lo que dice la palabra de Dios en Marcos 9:28. Lo leo en versión internacional. Dice, cuando Jesús entró en la casa de sus discípulos, le preguntaron en privado, ¿por qué nosotros no pudimos expulsarlo? Esta clase de demonios solo puede ser expulsada a fuerza de oración, respondió Jesús. Mire lo que dice en Reina Valera. Cuando él entró, dice, en casa de sus discípulos, le preguntaron, aparte, ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Les dijo, este género con nada puede salir sino con oración y ayuno. Ahí nos vamos a detener. Ok. Dice que hubo una ocasión donde los discípulos, mis hermanos, no pudieron hacer nada, no pudieron expulsar, mis hermanos, aquel demonio que había en este muchacho, ¿verdad? Porque ya este hombre que había pedido, mis hermanos, oración por su hijo, ya se los había dicho a los discípulos, ¿verdad? Entonces, mis hermanos, pero cuando Jesús
mis hermanos, él llegó y él sí pudo expulsarlos. Entonces los discípulos le hicieron esa pregunta. ¿Por qué ellos? ¿Por qué nosotros no pudimos si ya nosotros habíamos hecho? Y lo mismo quizá que solo, yo no sé, ¿verdad? Si ellos le hayan dicho, lo mismo que tú dijiste, dije yo, como le pasa a mucha gente, ¿verdad? Solo anda aprendiendo y anota y escribe ahí, ay, eso lo voy a ir a decir yo a mi casa. ¡Ja! Eso me hizo clic y voy a ir. ¿Será la vasija estará nueva? ¿Esa vasija estará bien limpia? He caminado, yo como he caminado en el Señor para que los demonios a mí me reconozcan, los espíritus inmundos, y no se rían de mí. Él lo hizo a propósito, oiga bien, porque él quería que aprendieran. Así a muchos siervos de Dios, mis hermanos, les ha pasado muchas situaciones para que aprendan y no se confíen y sepan, mis hermanos, la próxima qué hacer. Pero hay muchos que no lo hacen, sino que así, de igual manera, así se quedan y vienen y dicen, es porque Dios no quiso. No, hay cosas, mis hermanos, que sí, mis hermanos, el Señor, ¿verdad? Le va a dar a uno la pauta y le va a decir, ahora es el tiempo, ahora es el momento. Por eso a veces, mis hermanos, hay gente que le dice a uno, que quisiera que le dijera a uno, ¿verdad? Mire, hoy en la noche nos juntamos a orar o tal día y vamos a, mis hermanos, si Dios no ha dicho nada, ¿por qué lo va a hacer uno? Porque uno está viendo el caminar de la persona. Amén. Entonces, mis hermanos, aquí la palabra de Dios le dijo a él, mire, le dijo y le dijo, este género con nada puede salir sino con oración y ayuno. ¿Cuánta gente a veces lo único que hace es ayunar? Solo aguantan hambre y todavía de mal humor porque ya no aguantan el hambre. Y piensan que eso, mis hermanos, es más que suficiente. Dice ayuno y oración. Oiga bien, la oración a veces no es solo una vez. La oración tiene que ser constante. Dios me va a revelar si yo tengo que ayunar o no tengo que ayunar. Amén. En la oración, mis hermanos, yo voy a tener comunicación con Dios. Dios me va a hablar a través de su palabra. Porque mucha gente, mis hermanos, eso no lo cree. Ora y no, mis hermanos, ¿qué de malo tiene que usted venga y usted agarre la palabra de Dios y usted la abra? Y ahí usted se va a dar cuenta, no buscó usted su texto bíblico. Voy a leer tal texto. Y ahí me voy, no, usted la va a abrir y ahí donde el Señor lo lleve, oiga bien, porque es el Espíritu de Dios que le está indicando a dónde usted tiene que leer, ahí el Señor le va a hablar y el Señor le va a decir qué hacer o qué es lo que está en su vida, qué es lo que está pasando, qué puerta tiene usted abierta. En la oración donde el Señor va a hablar con usted, porque la oración es hablar con Dios. Usted le ora, usted le dice, ¿verdad? Por eso dice la palabra de Dios, clama a mí. Cuando usted ora es un clamor en el cual usted entra y dice el Señor, y yo te voy a enseñar las cosas nuevas y ocultas que tú no conoces. A veces hay cosas ocultas que usted no alcanza ni a entender, ni a comprender, ni que, mis hermanos, ni que está en usted, ni que está tomando posesión en su casa, nada. Usted a veces no sabe, usted solo se siente aturdido, afligido, y mis hermanos, y el enemigo bien contento porque a usted lo tiene desesperado, lo tiene enfermo, lo tiene acabado, lo tiene, mis hermanos, es una mezcla de cosas que hay ahí, mis hermanos, que están influyendo. Entonces, si no hay oración, mis hermanos, junto con el ayuno, porque el ayuno, usted no tiene que pasar, mis hermanos, semanas, quizá, haciendo un ayuno. Usted puede ir delante de Dios, solo llegar con un corazón contrito y humillado. Mire, usted ahí entra en oración, usted, el tiempo se le va a pasar, usted puede hacer un su día, un su mediodía, pero si usted lo hace con todo su corazón. El ayuno es para que usted haga morir a la carne, para que usted, ¿verdad? El Señor le muestre, le revele, ¿verdad? En qué usted está fallando, en qué está fallando su familia, en qué está fallando el mundo entero. Mis hermanos, ¿verdad? ¿Qué nos va a importar el mundo entero si nosotros nada más lo único, solo ni con nosotros mismos podemos lidiar? Entonces, mis hermanos, les dijo este género. Entonces, ¿qué aprendieron los discípulos? Le dijeron los discípulos ahí, tú como eres el Hijo de Dios, por eso. Mis hermanos,
Si Él vino para enseñar, para dar ejemplo, para que Él vino en calidad de humano, para que supiesen que si nosotros somos gente, mis hermanos, estamos sujetos a Dios, no a las pasiones carnales. Porque cuánto se le dice a la gente, mire, mis hermanos, hay gente que no hace caso. Ahí está. Sí que hay que oyendo a fulana, a la mengana, a la perenciana, solo oyendo, mis hermanos, oyendo. Cuando se sienten cargados, mis hermanos no se dan cuenta que de la boca de la gente, sea que esté lejos, esté cerca, si usted la está oyendo por teléfono, por los medios donde usted se comunica, mi hermano. Usted espiritualmente, mis hermanos, está recibiendo. Si usted habla cosas edificantes de bendición, usted va a recibir bendición, fuerza. Y si no, cuando usted sienta, usted se va a sentir agotado, se va a sentir acabado, usted se va a sentir enojado, porque todo eso es espiritual. Están sacando veneno, cosas feas, cosas horribles. Corra por su vida, corra por su casa, deje de estar ya perdiendo el tiempo. Ahí sus hijos, mis hermanos, cada día retrocediendo, la gente no se da cuenta. Mis hermanos, por esa rebeldía que usted tiene, hay hijos que se están alejando de la casa de Dios, dejando tirados sus ministerios. Mis hermanos, que prefieren andar en otras cosas, ¿verdad? Ay, sí, pero el día domingo ahí nos reunimos y salimos y comemos y todo. Y aplacaron. Y el día lunes otra vez siguen en la misma. Entonces, mis hermanos, Dios lo mandó a usted a que mis hermanos solo se esté conmiserando. Y después molesto con Dios porque no le arregla las cosas. Pero si no hacemos las cosas que Él nos manda que tenemos que hacer, mis hermanos, vayamos a otra cita bíblica. Vamos a leer ahora en Marcos, yo creo que ya leímos, ¿verdad? Sí, el 28. Ahora vamos a leer Lucas 10:18. Lucas 10:18. Mire lo que dice la palabra de Dios en Lucas 10:18. Yo quisiera leer todas las versiones, pero el tiempo, mis hermanos, es un factor que está corriendo, pero lo vamos a leer solo en internacional. Dice en Lucas 10, ¿qué le dije? Lucas 10:20. Lucas 10:20. Dice la palabra de Dios. Sin embargo, no se alegren de que puedan someter a los espíritus, sino alégrense de que sus nombres están escritos en el cielo. Mis hermanos, ¿cuánta gente? Porque no quiero que usted se equivoque también, porque andan muchos que hablan en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y pueden haber sanidades. Que usted diga, no, a mí me consta y yo sé. Sí, mis hermanos, a través de mi persona Dios ha hecho muchas sanidades. Han habido sanidades de cánceres, mis hermanos, de gente que sana de su columna, de sus pies, de tantas cosas. Pero mis hermanos, yo no me enfoco en eso porque yo no le vengo a hablar a ustedes ni tampoco, mis hermanos, vengo aquí y le traigo a gente, mire, de su testimonio, diga lo que Dios hizo y esto y el otro. Mis hermanos, yo lo que le tengo que hablar a ustedes es pura palabra de Dios, porque es por la palabra que usted va a ser sano. El Señor hace a veces, mis hermanos, excepciones cuando Él, mis hermanos, manifiesta su poder. Pero mis hermanos, tristemente, ¿a cuántos Dios ha sanado? Y mis hermanos, ¿y qué ha pasado? Todos los leprosos después, mis hermanos, malagradecidos, ¿verdad? Después, mis hermanos, lo que hacen es alejarse de Dios. Y también, mis hermanos, mis hermanos no le agradecen a Dios. Es la gente que a veces hasta más ejemplo da, ¿verdad? Entonces, mis hermanos, lo importante es liberarnos por dentro, mis hermanos, porque es de lo que le vamos a pedir, dar cuentas a Dios del alma. Entonces, por eso le digo a aquellos que creen que porque han hecho sanidades están bien, mis hermanos, no se equivoque. Dice que de lo que nos tenemos que nosotros, mis hermanos, ahí sí que estar seguros es de que nuestro nombre está escrito en el libro de la vida. Y en el libro de la vida, usted no va a estar escrito por todo lo que usted hizo, porque dijo, pero Señor, si en tu nombre echábamos demonios, hacíamos sanidad y hacíamos esto y el otro.
En tu nombre, es en el nombre de nuestro amado Rey. Es Él el que hace las cosas, no uno. Sí, pero no los conozco, hacedores de maldad, es decir, porque mis hermanos no hicimos nada por nuestra familia. ¿Cuánta gente, mis hermanos, perdón la expresión, pero se engasa, mire, con que hizo un milagro y ahí anda mis hermanos, la gente persiguiéndolos y alabándolos? Alabe a Dios, exalte el nombre de Dios. ¿Sabe cómo usted le va a demostrar a Dios? Cuando usted se ponga a la brecha por su familia, mis hermanos, para que la gente escuche la verdad, no que ahí andan un montón de locos ahí siguiendo a los otros locos, mis hermanos, ¿verdad? De que quieren aprender a liberar y esto. Y su casa bien endemoniada. Su casa, mis hermanos, ay, es que es el enemigo, porque no le gusta lo que yo ando haciendo. Esos son cuentos. Imagínese usted que Jesús, porque para él sus hijos eran los discípulos. Imagínense que él haciendo liberaciones, porque mis hermanos, las liberaciones que él hacía, y sus discípulos andaban con él. Después resultaron ellos endemoniados, porque como el diablo, hasta mis hermanos, él tenía que ir a la cruz, él tenía que, mis hermanos, para que nosotros hoy tuviésemos salvación y tuviésemos acceso a llegar hacia el trono de la gracia, por gracia, recibir el perdón de nuestros pecados. Porque él era el hijo del Dios todopoderoso y Dios hubiese querido, mis hermanos, desaparece a todos aquellos que le querían hacer daño. Pero él, mis hermanos, quería mostrar con su ejemplo que él fue hasta la cruz y él no abrió su boca, que él, mis hermanos, fue latigado, fue golpeado, fue escupido, todo lo que a él hicieron para que nosotros no lo padeciésemos. Entonces, ¿qué pasa, mis hermanos? Tenemos que clamar, pedirle a Dios que nos dé ese entendimiento y discernimiento para entender, mis hermanos, lo que Él nos dice a través de su palabra. Vamos a leer ahora, mis hermanos, quiero explicarles que hay varios tipos de opresión. Cuando usted sienta estos síntomas, deséchelos y mándelos fuera en el nombre de Cristo Jesús, porque usted puede llegar un tiempo que usted se sienta como oprimido, pero no permita el ser poseído. Amén. Entonces, mis hermanos, mire, la opresión puede existir en su vida cuando usted siente que lo están explotando, que lo están marginando, que lo están excluyendo, que a usted le quitan autoridad y usted vive en un lugar de violencia. Usted se puede sentir así, por eso hay gente que se siente oprimida. No permita. Mis hermanos, busque ayuda. Busque, mis hermanos, gente sabia. Busque ayuda de la palabra, porque en la palabra, mis hermanos, la palabra dice que es medicina. Mis hermanos, es medicina a nuestros huesos. Sánese, libérese a través de la palabra. No permita que usted, ¿verdad?, entre ese dolor, esa tristeza, ese doble ánimo, que hoy sí está de bien y que de ahí que resulta llorando y que eso. Miren, mis hermanos, a nosotros los siervos de Dios a veces ni tiempo de pensar, llorar, nada, mis hermanos. Nosotros, yo le digo al Señor, yo me gozo en tu presencia, Señor. Y Señor, me gozo tanto cuando vengo y sí derramo mis lágrimas, mis hermanos, porque a mí, mis hermanos, hay cosa tan especial, pero estando en la presencia de Dios y cuando, mis hermanos, mi corazón se duele cuando yo miro la situación de los demás. Cuando yo sé a dónde van, cuando yo sé cómo van a terminar, mis hermanos. Y me viene todo eso a la mente. Y mire, yo en ese momento le empiezo a pedir al Señor, Señor, por favor, no tomes en cuenta esto. Señor, por favor, que tu luz llegue a ellos. Mis hermanos, nunca anda quitando de usted yugos que Dios ha puesto para que la gente, mis hermanos, se vuelva a Dios. A veces hay cosas que tienen que suceder, que tienen que pasar en la vida de la gente. Usted no se la quiera llevar del gran bueno. Porque mis hermanos, lo que está haciendo es maldad. Por eso el Señor dice, no los conozco hacedores de maldad. Porque a veces lo único que hacemos es maldad cuando no le decimos la verdad a la gente. Y cuando usted esté delante de Dios, sí, llegue con un corazón contrito y humillado, agradeciendo por todo lo que Dios ha hecho en su vida y pidiéndole a Dios esa misma
o más bendición para aquellos, mis hermanos, que quizá en este momento están altivos, están creídos, están perdiendo el tiempo, mis hermanos, que nos duela nuestro corazón. A mí me duele tanto mi corazón, mis hermanos, cuando yo veo a aquella gente que mis hermanos menosprecia, mis hermanos, la verdad que menosprecia, mis hermanos, la ayuda que Dios le está mandando y viendo a su casa de cabeza, viendo a su familia, mis hermanos, tanto cercana como lejana, mis hermanos, que están viviendo, mis hermanos, una vida de tristeza, de dolor, y no, mis hermanos, no quieren hacer un cambio, pero el cambio no lo va a hacer usted pasando todo el día, mis hermanos, hablando y ahí consolándose, supuestamente desahogándose. Sígalo haciendo. A ver, mis hermanos, ¿qué le va a decir un día el Señor? ¿Verdad? Mis hermanos, una gente que está mal, deje de andarse juntando con gente así, deje de estar oyendo gente negativa. Mis hermanos, usted tiene que juntarse con gente sabia, ¿verdad? O si no, mis hermanos, usted agarre la palabra lo va a animar, lo va a levantar, la palabra le va a enseñar, la palabra es poder, es gloria, es victoria, mis hermanos. Amén. Entonces vamos a ir terminando aquí. Vamos ahora a leer en Deuteronomio. Perdón, antes de entrar a Deuteronomio, quiero que leamos Segunda de Crónicas 7:14, porque es muy importante que leamos Segunda de Crónicas 7:14, porque mire, el Señor habló, mis hermanos, desde tiempos pasados, tiempo que habló a través de nuestro Señor Jesucristo. Y nosotros, mis hermanos, ahí tenemos la instrucción y la descuidamos. 7:14. Segunda de Crónicas 7:14. Mire lo que dice la palabra de Dios en Segunda de Crónicas. Yo me estaba yendo ya a Deuteronomio, ¿verdad? Pero es Segunda de Crónicas 7, perdón, 7:14. Mire lo que dice la palabra de Dios en el 7:14. Dice, si mi pueblo se humilla y ora y busca mi rostro y se arrepiente de sus caminos malvados, los oiré desde el cielo y perdonaré sus pecados, les restauraré el país. Estaré atento a toda oración hecha en este lugar, por cuanto he escogido este templo y lo he santificado para estar yo en él para siempre. Mis ojos y mi corazón están siempre aquí. En lo que se refiere a ti, si me sigues como lo hizo tu padre David, haré que tú y tus descendientes reinen siempre en Israel como se lo prometí a David. Pero si no me sigues, si rechazas las leyes que he dado y adoras a ídolos, destruiré mi pueblo de esta tierra mía que les he dado, y este templo será destruido aun cuando lo he santificado para mí. Lo transformaré en horror y desgracia. En lugar de ser famoso, todo aquel que pase por aquí exclamará atónito, ¿por qué el Señor habrá hecho algo tan terrible a esta tierra y a este templo? Y la respuesta será, porque su pueblo abandonó al Señor Dios de sus padres, el Dios que los sacó de la tierra de Egipto, y en lugar de adorar a otros dioses, ese es el motivo por el cual Dios ha procedido de esta manera. Cuando viene destrucción, así como lo que va a venir a la tierra, recuérdese que en estos tiempos, mis hermanos, mire, el pecado, mis hermanos, se está multiplicando. El pecado, mis hermanos, todo, autoridades grandes al nivel mundial, mis hermanos, instituciones, mis hermanos, están del lado del pecado. ¿Qué va a venir a la tierra? Destrucción. Pero usted no va a ser destruido, usted va a ser guardado. Pero no se trata solo de lo que viene, de lo que estamos viviendo ahorita, mis hermanos, porque va a permitir usted que su casa se destruya, su vida se destruya. Mis hermanos, que todos nos miren atónitos y digan, pero ¿qué pasa si va a la iglesia, si le sirve a Dios? Pero ¿de qué manera lo estamos haciendo? ¿Estaremos obedeciendo? ¿O solo lo hacemos, mis hermanos, solo por un interés que hoy el Señor nos hable a nuestra vida? Amén. Así que, mis hermanos, solo leemos ya Deuteronomio 28, Deuteronomio 28, 13 y 14. Mire lo que dice la palabra de Dios. Lo estoy leyendo en versión al día. Deuteronomio 28, 13 y 14. Dice la palabra de Dios.
Vamos a leer desde el 3:12. Él te abrirá el maravilloso tesoro de las lluvias de los cielos para que tengas ricas cosechas en cada estación. Él te bendecirá en todo lo que hagas y tú prestarás a muchas naciones a muchas naciones y no tendrás necesidad de pedir prestado de ellas. Si escuchas y obedeces los mandamientos de el Todopoderoso, tu Dios, que te estoy dando en este día, Él hará que tú seas cabeza y no cola, y que estés siempre encima y nunca debajo. ¿Qué era lo que nos decía, mis hermanos, la palabra de Dios? Que Él nos daba poder para aplastar serpientes y alacranes. O sea, que le quede bien claro esto. ¿Dónde están las serpientes y dónde están los alacranes? Pero en las dos formas vamos a tener nosotros, mis hermanos, potestad para aplastarlas. Así está diciendo aquí el Señor, vas a ser cabeza y no cola. Usted no va, mis hermanos, a ser una serpiente ni va a ser un alacrán. Usted no va a estar en esta tierra para hacer daño a nadie, sino que, mis hermanos, va a ser cabeza. Amén. No nos vamos a andar arrastrando, ¿verdad? Sino que, mis hermanos, nosotros, dice, pero cada una de estas bendiciones depende de que no te apartes de ninguna de las leyes que se te ha dado y no debes jamás adorar a otros dioses. ¿De qué depende estas bendiciones? De que, dice, de que no te apartes de ninguna de las leyes. Entonces, cuando yo no me aparte de las leyes de parte de mi Padre Celestial, mis hermanos, yo voy a ser cabeza. Donde quiera que yo vaya, mis hermanos, va a haber bendición. Amén. Entonces, más claro como nos habló hoy la santa y bendita palabra de nuestro Padre Celestial, mis hermanos, no creo yo que usted ande preguntándole todavía a Dios, Señor, ¿por qué esta situación? Así que yo le bendigo siempre, mis hermanos, con toda clase de bendiciones, que la luz de mi amado Jesucristo esté en su vida, como esté en su casa y esté en su familia, a los que están cerca y a los que están lejos. Le clamamos a Dios que la luz de Jesucristo ilumine las naciones, los países, y que ya, mis hermanos, no sigan pecando. Pero recuérdense, el que vino para perderse se va a perder. Pero yo le pido a Dios que cada uno de nosotros no nos perdamos y tengamos la vida eterna. Dios me lo siga bendiciendo y muchas gracias por haberse conectado el día de hoy a la página de Facebook y también porque, mis hermanos, para los que nos están viendo por el canal de YouTube, envíen la palabra a otras personas necesitadas. Mis hermanos, hagamos el trabajo que Dios nos ha mandado a hacer. Yo lo bendigo. Y mis hermanos, recuérdense que el día miércoles nuevamente a la misma hora aquí estaremos por la mañana y también, mis hermanos, por la noche. Y así también el día domingo, ahí hay palabra de poder, palabra gloriosa, mis hermanos, que trae sanidad a su vida y a su casa. A las 12:30 estamos apareciendo en página de Facebook nada más. Amén. Bendiciones. Dios me lo siga bendiciendo.